Hola, a todos los que me ven y escuchan hoy, les deseo un excelente día. Antes de comenzar, quisiera darle las gracias a la doctora Yoconda Medrano y a todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psicoterapia, AVEPSI, por esta amable invitación que me va a permitir estar un rato con ustedes disertando acerca de este tema tan relevante y de tanta actualidad. Inspiran mis presentaciones, como de costumbre, el Instituto Venezolano de Gestalt y la Asociación Venezolana de Psicoterapia, AVEPSI. Hoy vamos a estar conversando sobre esta pandemia, que es ante todo una pandemia de miedo y soledad. Vamos a hablar sobre el cerebro, las emociones que nos hace sentir y sobre cómo interactúa este y estas en el contexto de esta pandemia global de COVID-19. Esta pandemia tiene su origen en el año 2019, en diciembre, en la ciudad de Wuhan, en Hubei, China, una ciudad que no se diferencia de muchas otras ciudades del mundo, una ciudad modernista, dinámica, con enclaves históricos. Sucede en un mercado que no es diferente del mercado de Tinta Crespo, o del mercado de Guaycaipuro, o del mercado de Algirós, que tengo aquí unas pocas calles de casa. Allí, este coronavirus, el SARS-CoV-2, una partícula entre 200 y 500 micras, que resultó ser, como decía el profesor Jonathan Ball de la Universidad de Nottingham, un pequeño demonio astuto, desencadena una pandemia que ha cobrado casi 5 millones de vidas y ha infectado a 246 millones de personas. No es la primera vez que nosotros estamos en contacto con una circunstancia como esta. Ya en el año 2003 ocurrió la otra epidemia de SARS, la del CoV-1, y en el 2013 la del MERS, aunque ninguna de estas tuvo el alcance y la relevancia en términos de mortalidad de esta que nos acusa hoy en día. Sucede que esta pandemia se sobrepone a otras pandemias. Si bien es cierto que hay 264 millones de personas padeciendo de COVID-19, también es cierto que antes de la aparición de la pandemia había 300 millones de personas en el mundo que sufrían de depresión y 264 millones de personas que sufrían de ansiedad. Algunas agencias relacionadas con la OMS dan otras cifras, pero la realidad es que 4.4% de la población del mundo sufría de depresión y 3.6% de la población del mundo sufría de ansiedad. La ansiedad y la depresión resultaron repotenciadas por la aparición del COVID-19. Inicialmente, las estadísticas se dispararon de una forma aguda y después se mantuvieron altas de una manera persistente. Aquí tenemos las cifras para los Estados Unidos, que son bastante representativas de lo que ocurrió y de lo que sucedió posteriormente en el resto del mundo. Antes de la aparición del COVID-19, en ese periodo de enero a junio del 2019, el 8.2% de la población norteamericana padecía de algún trastorno de ansiedad. 6.6% tenía algún tipo de trastorno depresivo y el 11% padecía síntomas de trastorno mixto de ansiedad y depresión. Para mayo del 2020, con el COVID-19 ya declarado una pandemia, habíamos pasado de 8.2 a 28.2% de la población padeciendo trastorno de ansiedad, de 6.6 a 24 los que padecían trastornos depresivos y de 11 a 33 los que tenían trastornos mixtos de ansiedad y depresión. La ansiedad y la depresión no se limitaron solamente a aquellas personas que tenían más riesgo de padecer el COVID-19 y sus secuelas. Por el contrario, estaban más ansiosos y más deprimidos los que tenían menos riesgo. Y esto, bueno, esto se los voy a comentar posteriormente. Y bueno, aquí tenemos algunos gráficos sobre la diferencia entre el antes y después de la aparición del COVID-19 en la ansiedad y la depresión padecidas por las poblaciones de distintos países del mundo. Los mecanismos subyacentes no están claros. Pareciera lógico que se sufre ansiedad y depresión por temor a morir o por temor a que mueran algunos de los familiares, pero hay estudios que demuestran, que sugieren más que demuestran, que las medidas tomadas para proteger a la población del COVID fueron los mayores causantes de la ansiedad y la depresión. Es decir, la incertidumbre, el aislamiento social, los bloqueos y esas directrices de salud incoherentes y cambiantes adoptadas por las agencias sanitarias nacionales estaban entre las causas de la depresión y la ansiedad. Tenemos entonces una pandemia o unas pandemias que subyacen a la pandemia de COVID-19.
La escalada en la prevalencia y en la gravedad de la depresión y la ansiedad ha sido mayor para los jóvenes, como mencioné unas diapositivas atrás, y el aumento de la angustia y de la depresión es persistente a casi 2 años de la aparición de la enfermedad y tras el desarrollo de vacunas que han sido extraordinariamente eficientes en términos de disminuir las infecciones y sobre todo de limitar el número de fallecimientos ocasionados por la patología. La carga de la mortalidad por COVID-19 ha recaído más violentamente en los ancianos, que es donde ha habido el mayor número de infecciones y muertes. No obstante, y gravedad y secuelas también, ¿no? No obstante, la carga de la depresión y la carga de la ansiedad ha afectado sobre todo al grupo de los adultos jóvenes. Entre 18 y 29 es el segmento etario más afectado, después entre 30 y 39, y así progresivamente, bueno, hasta los de 80 años y mayores, ¿no? Y hay un síntoma que no es la primera vez que nosotros nos encontramos con él, está ahí en forma endémica, conviviendo con nosotros, que es el negacionismo, pero que se ha disparado, digamos, como de una forma exponencial a límites que son casi ridículos. Es una forma muy particular de ansiedad ocasionada por una negación psicótica de la realidad, o sea, caracterizada por una negación psicótica de la realidad y originada por un deseo, una necesidad desesperada de protección de la propia autoestima. Las manifestaciones psicológicas de este encuentro nuestro con la pandemia de COVID-19 han afectado casi todas las esferas relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, en la esfera depresiva hemos encontrado deterioros de la autovaloración, depresión, como ya venimos hablando, suicidio como consecuencia de esta última. En la esfera ansiosa, que son las dos esferas más importantemente golpeadas por el encuentro con la pandemia, tenemos trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos persistentes del sueño. También afecta a la esfera obsesiva. Hay personas con pensamientos obsesivos, trastornos obsesivos compulsivos. Por supuesto, la esfera paranoide, hay una suspicacia extraordinaria con respecto a sí mismo, con respecto a los vecinos, a la familia, y que pueden ser todos ellos fuente de la enfermedad o inclusive pues, el riesgo de muerte, ¿no? En la esfera del dolor nos encontramos con personas con dolores crónicos producidos por contracturas musculares sostenidas, cefaleas, y en la esfera explosiva las agresiones ideológicas a las que han sido, han sido objeto pues, las personas que tienen una diferente forma de pensar con respecto a la patología, a la pandemia. Hemos visto personas que quieren vacunarse y han sido agredidas por los antivacunas que han sido descalificados, humillados, agredidos violentamente por las personas que piensan bueno, que la vacuna es una forma de disminuir los riesgos a la propia salud y a la propia vida. Hemos tenido mucha violencia doméstica, inclusive casos de femicidios aumentados como consecuencia de los confinamientos con la pareja o con la familia, agresiones a los hijos, etcétera. Pues, ¿no? Bien, para entender mejor este fenómeno y las posibilidades que tenemos de influir en él para mejorarlo, tenemos que estar siempre conscientes de que el ser humano y su cerebro están estrechamente interrelacionados con el entorno en el que habitan. Decía ya Fritz Perls en los años 50 que no podemos referirnos al ser humano sin referirnos al aire que respira o a la gravedad que lo mantiene unido al suelo, ni a una persona irascible sin estar implícitamente aludiendo a los obstáculos que ésta encuentra en su camino. No es posible concebir la existencia del organismo, de las personas, sin su ambiente, sin el campo fenoménico en el que ésta se desenvuelve. Y es que no solo la gravedad y la mezcla de gases respirables, la presión atmosférica o la temperatura definen nuestra posibilidad de sobrevivir. También la cultura, el contexto social, la autopercepción o el lugar que ocupamos nosotros en los grupos a los que nos son relevantes, tienen mucho que decir en términos de nuestra capacidad o no de sobrevivir. No olvidemos que hemos evolucionado para estar en el único entorno en el que podemos vivir sin asistencia en el universo entero. Es decir, la corteza terrestre a nivel del mar, más o menos unos 430 metros menos, como ocurre en la ciudad de Imborak, en Israel, o 4.877 metros más, como sucede en la Rinconada, Perú, donde malviven un grupo de mineros explotando unas minas de oro. Pero fuera de esta estrecha franja
cualquier cosa puede destruirnos en fracciones de segundos. Y dentro de ella, como vemos, pues también en minutos de horas, en cuestión de minutos, perdón, o de horas o de años, también pues muchas cosas pueden destruirnos. Vivimos en un entorno amenazante, es decir, es aquel entorno que somete a las personas que lo habitan a fuentes intensas y abundantes de trauma, y nosotros tenemos a nuestro alrededor pobreza, trabajos peligrosos o denigrantes, pérdida del control sobre las circunstancias de la vida, miedos acerca de nuestra seguridad personal, pérdida o amenazas de la capacidad de obtener nuestro sustento diario, dificultad para tratar las enfermedades, guerras, persecuciones o desplazamientos forzados, racismo, persecución religioso-política, amenazas a la vida o la integridad, abusos en cualquier forma, amenazas a la propiedad o a la capacidad de construirnos un futuro, restricciones a la libertad, en fin. ¿Qué les estoy contando? Ustedes viven en Venezuela. Creo que en estos momentos allí están todas. Sumamos a esto la aparición de una pandemia, sumamos a esto que esta pandemia ocurre en un contexto sanitario y hospitalario como el que tiene ahora en estos momentos Venezuela, y bueno, tenemos una tragedia que afecta hasta aquellas personas como nosotros, prestadores de salud. No obstante, contamos con una serie de recursos que nos capacitan para vivir en un mundo peligroso. Nuestro cerebro se encarga de ello. El miedo es una alarma emocional muy eficiente para propiciar que seamos cautelosos ante las amenazas. Tenemos estructuras y circuitos cerebrales que van a coordinar las respuestas emocionales, conductuales y fisiológicas e incluso psicológicas para permitirnos protegernos del entorno. Tenemos la capacidad de memoria y la capacidad de aprendizaje que nos van a dar la posibilidad de utilizar nuestras experiencias previas para aprender y para proyectarnos a un futuro y limitar la cantidad de riesgos y aumentar la cantidad de destreza y recursos que tenemos para lidiar con ellos. Tenemos una inteligencia que nos permite asociar la experiencia en categorías similares para poder utilizar las experiencias previas, a veces también a través de la creatividad, de una forma novedosa y de una forma más eficiente. Y también tenemos un elemento que nunca hay que desestimar, que es nuestra capacidad de sociabilidad y de gregarismo. Nosotros hemos resuelto gran cantidad de los desafíos que amenazan nuestra supervivencia por el hecho de estar viviendo en clanes o viviendo en tribus o en grupos humanos de alguna naturaleza. No obstante, todo esto funciona muy mal ante las amenazas crónicas y específicas o abstractas. Verbigracia, pues, la que estamos afrontando justo en estos momentos. Lo que sucede en la circunstancia actual es que nos ha ocurrido todo a la vez y a todos a la vez. Ha surgido un miedo a la enfermedad o a la muerte propia o ajena. Nos hemos visto sometidos a la soledad y al aislamiento, a la reclusión forzosa. Ha surgido en nosotros una awareness, una conciencia de incertidumbre muy súbita y brutalmente. Hemos empezado a desconfiar de nuestros aliados naturales o incluso de nosotros mismos, pues nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos son personas que potencialmente pueden enfermarnos o inclusive nosotros mismos podemos ser la causa de la enfermedad de la gente querida. Vivimos en un entorno de paranoia, desde nuestros contextos más cercanos, como el temor a los vecinos, a montarnos en el ascensor con la persona que vive al lado, hasta las desconfianzas de las agencias de salud o de la industria farmacológica, que han echado a andar todas las teorías conspirativas. Hay una realidad contraintuitiva, que algo diminuto como un coronavirus que no podemos ver, que es invisible, nos puede matar. O sea, no se trata de un enemigo inmenso y peligroso, sino algo indetectable. Y vivimos en un entorno de confusión y de desinformación donde ni los científicos ni las autoridades sanitarias tienen muy claramente cómo contener esto que nos ha estado sucediendo y cómo tomar mejores medidas para el futuro. Hay algunos hechos con respecto al cerebro que es importante conocer para entender el impacto de la pandemia, para entender cómo esta nos afecta y para saber cómo poder interactuar desde una perspectiva profesional con nuestros pacientes. El cerebro ha evolucionado para pertenecer a un grupo. Una buena parte de sus estructuras están relacionadas con el reconocimiento de los rostros o con la comunicación con nuestros semejantes o con el desarrollo de la empatía
con los miembros del grupo. También el cerebro interpreta el aislamiento como un peligro para la supervivencia. Pareciera que la seguridad está en el número. Aquí vemos una imagen en donde vemos la distribución sobre la corteza cingulada anterodorsal de las áreas que se encargan de reconocer los peligros para la supervivencia del individuo. Y en medio de esas áreas, entre las que encontramos el dolor, el hambre, la sed o la asfixia, encontramos un área que se encarga del reconocimiento y de la protección contra el rechazo social, es decir, contra el aislamiento. El sentimiento de soledad se convierte entonces en una alarma biológica que, como el hambre, el dolor o el miedo, intenta evitar una situación específica, que en este caso es la situación de aislamiento. La necesidad de conexiones sociales significativas y el dolor que se siente cuando éstas no están definen el carácter de la especie humana. Hay un par de elementos muy importantes que son la identidad y la integración social. Si la integración social se ve amenazada, pues también se ve amenazada la propia identidad. Entonces el miedo no solamente es terrible, sino que también es tremendamente necesario para nuestra protección. En 1929, este señor que está aquí, que es el dermatólogo Erich Urbach, junto con un otorrinolaringólogo llamado Camilo Witte, describieron la enfermedad de Urbach-Witte. Esta enfermedad había sido descrita anteriormente, o sea, había unos pocos casos que se habían identificado desde 2008 hasta el momento en que ellos lo describieron, pero no se sabía a qué correspondía. En la actualidad no hay más de 400 casos conocidos, lo que significa que esto es una patología rara. Es una lipoidoproteinosis que destruye la amígdala, es decir, la amígdala se calcifica, se mineraliza, se encoge y deja de funcionar. Y esto está ocasionado por la mutación en algunos genes del cromosoma 1, que es el que está encargado de producir una proteína que es clave para la formación de los epitelios. No olvidemos que la amígdala, al igual que el resto del cerebro, proceden del neuroepitelio, es decir, está estructurado en capas, es un epitelio. Quienes padecen esta enfermedad de Urbach-Witte viven poco, dado que no experimentan ningún tipo de sentimiento parecido al miedo, aunque son capaces de tener el resto de las emociones de la paleta emocional, la alegría, el amor, el entusiasmo e incluso el odio. Se supuso entonces que existía en el cerebro un sistema único del miedo que producía tanto los sentimientos como las respuestas conductuales y fisiológicas del temor. Estudios posteriores realizados por el neurocientífico canadiense Joseph Ledoux y su equipo determinaron que no había uno sino dos circuitos. Uno, responsable de generar las sensaciones conscientes del miedo, en el que estaban involucradas áreas corticales, y otro que es circuito que controlaba tanto las respuestas conductuales como las fisiológicas ante las amenazas, comandado predominantemente por regiones subcorticales como la amígdala, que eran inconscientes y además involuntarias. O además no, por consiguiente. Una amenaza repentina, súbita, entonces va a activar el núcleo lateral de la amígdala y este, junto con el núcleo central, inicia esas reacciones iniciales. La reacción defensiva de congelamiento es típica de la actuación de este circuito. Posteriormente, la información pasa desde la amígdala lateral a la basal, de allí al núcleo accumbens, y se inician otras acciones defensivas, como por ejemplo la evitación o el ataque. Los componentes claves de este circuito son subcorticales, pero su capacidad para controlar las reacciones y las acciones están moduladas por áreas corticales. Entonces, tenemos inicialmente una respuesta involuntaria y después una respuesta que involucra las áreas de la corteza cerebral, en donde hay una modulación de esta respuesta involuntaria. Según este planteamiento, el miedo se referiría a aquellos sentimientos que ocurren cuando la fuente de daño, cuando la amenaza es una amenaza concreta e inmediata, y la ansiedad estaría más referida a aquellos sentimientos que suceden cuando la fuente de daño es incierta o distante en el espacio y en el tiempo. Los miedos no basados en estímulos sensoriales, en la percepción inmediata del entorno, como por ejemplo un miedo a la muerte o el miedo a la oscuridad o el miedo a los fantasmas, nacen de nuestra capacidad de proyectar en el futuro las experiencias pasadas e imaginar qué es lo que podría ocurrir si sucediese tal cosa, ¿no? Esto está muy vinculado con la corteza cerebral, actuando en forma consciente,
y no está involucrada de ninguna forma la amígdala en este tipo de temores. La amígdala no solamente se encarga de lo que está relacionado con el miedo, también gestiona la atracción física, está encargada de la disminución del dolor, facilita la formación de memorias emocionales, coordina áreas corticales de expresión emocional, regula la inhibición de las reacciones del lóbulo frontal, también la conducta sexual, la memoria a largo plazo, está relacionada con la socialización y con el reconocimiento de las expresiones faciales de las personas que forman parte de nuestro grupo, en particular reconocer las facies de temor, pues, de miedo ante las amenazas. Se realizó en el año 2011 un estudio que resultó ser muy ilustrativo. Se hizo con un grupo de jóvenes que habían terminado una relación afectiva en los 6 meses anteriores y los experimentadores evaluaron qué partes del cerebro se activaban al ver las fotos de sus exparejas y al pensar en las experiencias que habían compartido con ellas, tanto chicos como chicas, y lo compararon con lo que sucedía cuando veían imágenes de un amigo y imaginaban situaciones neutras que habían ocurrido con ellos, y cuando sentían el dolor en un brazo que ocasionaba una sonda caliente que habían fijado a uno de los brazos de estos sujetos de experimentación. Vieron que el cerebro procesaba las rupturas afectivas en una forma muy similar a cómo procesaba el dolor físico. Cuando ocurre un dolor físico se activan dos tipos de áreas. Una es un área del dolor específico que ocurre en el homúnculo, por ejemplo, siendo en el brazo, se activa el área del homúnculo que corresponde al brazo, el homúnculo sensitivo, y se activan también áreas del dolor general en la ínsula y en el cíngulo anterior, y eso era justamente lo que ocurría en las áreas que se activaban cuando las personas imaginaban aquellas situaciones que habían vivido con sus exparejas, pues, ¿no? Se activaban las áreas del dolor físico similares a las que ocurría cuando se encendía la resistencia en el brazo. Esto es lo que ocurría cuando se veían las fotos del amigo o imaginaban experiencias sucedidas con los amigos. La diferencia, pues, es bastante notable, ¿no? Se llegó a la conclusión entonces de que el dolor cumplía una función de alertar contra un peligro o contra un daño físico, y puesto que es mucho más fácil evitar el peligro en grupo que siendo un individuo solitario. Eso ha venido siendo así desde el inicio de la especie hasta los momentos actuales. El aislamiento social activa entonces una serie de respuestas neuroendocrinas y conductuales de autopreservación que van a tener consecuencias muy inconvenientes a largo plazo. Para empezar, altera la transcripción del DNA del sistema inmune, ocasionando que seamos más susceptibles a patologías infecciosas, a patologías inmunológicas o incluso neoplásicas, e invierte el funcionamiento del sistema inmunológico. Todo esto ocurre como consecuencia de la respuesta transcripcional conservada ante la adversidad, que genera una inflamación crónica que nos hace más susceptibles a estas patologías reseñadas allí, y también que tiene como consecuencia la inversión del sistema inmunológico, desviándolo desde la respuesta habitual que nos protege de los virus hacia una respuesta que nos protege mucho mejor contra las bacterias, que son una amenaza más grande en caso de sufrir una herida en una confrontación física. Todos hemos pasado por esa experiencia de que después de una situación de estrés más o menos prolongada e intensa, sufrimos de una infección viral como una gripe o como una influenza. La respuesta inflamatoria también activa las neuronas del corte cingulado anterior, de la amígdala y del núcleo estriado, haciéndonos más irritables, más suspicaces, haciendo que nuestra atención y nuestra memoria se fije más en los eventos negativos y ocasionando que nuestra sociabilidad se deteriore, haciéndonos irritables y malhumorados con las personas que viven en nuestro entorno. Entonces el aislamiento va a tener un impacto en la salud que es comparable con el de la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad o el tabaquismo, y que ha pasado desapercibido para la mayoría de las agencias sanitarias en el mundo. Un elemento muy particular de esta pandemia ha sido la súbita y brutal conciencia de la incertidumbre. La incertidumbre no llegó con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es derribar todos los mecanismos psicológicos que mantenían nuestra ilusión de certeza. En este caso, en un caso de incertidumbre aguda, aumenta la respuesta aguda al estrés. Es decir, lo que ocurre allí es que el corte cingulado anterior evalúa el grado de incertidumbre, la amígdala, que va a compartir información con el corte orbitofrontal, reacciona ante las amenazas, ante la integridad, ante el bienestar de la persona, y
por las vías descendentes del corte cingulado anterior, es decir, por la amígdala, por el mesencéfalo, particularmente la sustancia gris periacueductal, y los núcleos del tronco encefálico, va a dispararse una respuesta aguda al estrés. El complejo del corte cingulado anterior y la amígdala estimula dos proyecciones descendentes que son muy importantes en términos del tipo de angustia que surge ante la conciencia de incertidumbre. Por un lado, la vía que va del locus cerúleo, que va hacia el locus cerúleo, que genera un estado de hipervigilancia y un aumento de energía cerebral, y por otro lado, hay una vía que se activa que va hacia el hipotálamo y hacia el núcleo paraventricular, desde este complejo corte cingulado anterior amígdala, que estimula el sistema nervioso central y al eje hipófisis adrenal para proporcionar la energía adicional que se requiere para enfrentar este tipo de situaciones. Cuando la incertidumbre deja de ser aguda y se vuelve crónica, entonces la amígdala y el hipotálamo se hiperactivan en detrimento de la capacidad que tiene la corteza frontal de regular las respuestas ante las agresiones. Nos volvemos irritables, nos volvemos extraordinariamente explosivos. De mantenerse esto a través del tiempo, empezamos a padecer una sobrecarga alostática. Hablamos de carga alostática para referirnos a aquellos efectos duraderos de las reacciones del organismo al estrés sostenido, y de una sobrecarga cuando estas reacciones se vuelven tan amenazantes que afectan al organismo en general. Bueno, ese hipotálamo hiperactivado es responsable de la producción de un enorme monto de catecolaminas y de la producción de un exceso de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. En este entorno empiezan a ocurrir riesgos importantes de que se produzca depresión, aterogénesis, ocurren indudablemente disfunciones cognitivas y aumenta mucho la probabilidad de sufrir una depresión. Esto sería ya una sobrecarga alostática. La incertidumbre, cuando se sostiene, nos lleva entonces a un círculo vicioso que va a agotar nuestros neurotransmisores, va a alterar la arquitectura cerebral y va a ocasionar toda esta serie de patologías sistémicas, lo cual daña todavía mucho más nuestra capacidad para hacer frente a las amenazas y a las incertidumbres. Vivir en un entorno volátil y amenazante como el que habitualmente vivimos, pero que ahora está magnificado por la presencia del COVID-19, va a implicar un riesgo muy grande de padecer de depresión y ansiedad, pero también de deterioros cognitivos, de infartos de miocardio, de accidentes cerebrovasculares, de patologías sistémicas crónicas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros como psicoterapeutas frente a todo este panorama? Tenemos tres elementos que son extraordinariamente importantes. Uno está relacionado con el aislamiento, el otro contra los efectos deleterios del miedo y el tercero con la incertidumbre. Primero, hay que buscar limitar el aislamiento, desarrollar formas de vincularse en los momentos en que el confinamiento sea inevitable, porque esta pandemia probablemente va a tener otros capítulos y probablemente no va a ser la última. Tenemos también que orientar al desarrollo de formas de contacto y de retirada con quienes comparten el confinamiento. O sea, porque si bien es malo estar aislado, también la presencia permanente de otra persona sin interrupción, sin alternancia, también es patológica. En relación al miedo, nosotros no podemos luchar con el miedo no es un enemigo, el miedo es una reacción de protección importante ante las situaciones de amenaza. Es importante aceptarlo, redefinirlo como la señal de alarma que es, como un recordatorio para saber que hay que hacer algo y propiciar que la respuesta conductual al miedo sea más la cautela, la prudencia a la hora de actuar que la triple F, ¿no? El fight, fly o freeze, ¿no? O sea, no nos congelamos, no huimos cuando no hay que hacerlo, ni peleamos cuando no corresponde, sino propiciar las respuestas de cautela y de prudencia. Ayudar a los pacientes a que entiendan que la incertidumbre es inevitable, que es omnipresente y no fortalecer la negación de la incertidumbre y explorar todo ese potencial creativo que puede ocurrir en la incertidumbre, es decir, aprender a reparar lo que no sale como queremos, aprender a beneficiarnos de aquellas situaciones que tienen resultados que no nos gustan. A veces lo que nos sale mal nos coloca en la vía de tener mejores resultados que lo que nos sale bien. Hay algo que los diversos grupos de neurocientíficos y sus investigaciones nos han venido enseñando con respecto a la psicoterapia.
Uno es que la psicoterapia resulta ser un proceso de aprendizaje altamente especializado en el que aprendemos nuevas formas de entender las dificultades, aprendemos otras maneras de reestructurar la realidad y de dar significado a los eventos que construimos. Es decir, nos enseñan una manera distinta de estar en el mundo. También en la psicoterapia, a través de una relación interpersonal, se establecen modificaciones estables y evolutivas en el cerebro de todos los participantes, tanto en el de los pacientes como en el del terapeuta. Los cambios ocurren a través de mecanismos que involucran tres funciones muy importantes de nuestro cerebro, que son la neurogénesis, la neuroplasticidad y la epigenética. Es decir, la psicoterapia produce cambios en la neurogénesis, en la neuroplasticidad y en la epigenética. Los modelos psicoterapéuticos más eficientes resultaron ser aquellos que propician una fuerte expresión emocional, aquellos que propician el aprendizaje a través de la experiencia, es decir, los que generan experimentos, los que generan experiencias vivenciales a través de las cuales las personas aprenden, y aquellos que comprometen al individuo de una forma holística, es decir, en donde están comprometidos tanto el intelecto, las emociones, el cuerpo, los deseos, la volición, las acciones y los valores. Muy bien, creo que hasta aquí nos trajo el río. Muchísimas gracias por toda su atención y espero que esto les haya resultado de utilidad y que podamos vernos pronto. Y ojalá que haya generado una buena cantidad de preguntas que pueda yo responderles.